mientras me sentaba en el gran sillón de cuero de mi padre. Este crujió bajo mi peso. Su enorme escritorio de roble se sentía como una barrera entre nosotros. Aunque él ya no estuviera aquí, Richard Michie, fundador de Michie Industries y mi distante padre, había muerto de un infarto tras 32 años al frente de la empresa. Ahora, me tocaba a mí lidiar con el desastre que dejó atrás. La combinación debe estar en sus archivos personales, dijo Margaret con nerviosismo desde la puerta. Había sido la secretaria de mi padre por más de 20 años, protegiendo su oficina y sus secretos. La cambió recientemente, pero siempre guardaba un registro. Asentí, sintiéndome abrumada por el peso del momento. Crecí sabiendo que esta oficina era territorio prohibido. Cada vez que pedía verlo, mi madre decía, tu papá está ocupado con reuniones. Incluso cuando crecí y quise unirme al negocio familiar, él siempre me cerró la puerta. El mundo de los negocios no es para todos. Sara, me decía, tu galería de arte te queda mejor. Ahora, mientras revisaba sus archivos meticulosamente organizados, esos recuerdos dolían más que nunca. Mañana el consejo se reuniría para discutir el futuro de la empresa, y yo necesitaba acceder a los registros financieros que estaban en su caja fuerte. Como su única hija, tenía todo el derecho de verlos. Aquí está, dijo Margaret, sacando una pequeña libreta de un cajón. Lo escribió el mes pasado. La caja fuerte estaba escondida detrás de un cuadro, una reproducción de Monet que siempre me había gustado. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba la combinación. Cuando la pesada puerta se abrió, esperaba encontrar informes financieros. En su lugar, mis ojos se posaron en un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito en la portada con la letra ordenada de mi padre. Lo saqué y lo abrí. Dentro había documentos de adopción. Sara Michie no era mi verdadero nombre. El cuarto comenzó a girar mientras susurraba, Margaret, ¿lo sabías? Ella dudó antes de asentir. Sí, tu padre me hizo prometer que nunca te lo diría. Pensó que solo te haría daño. Mis manos temblaban mientras leía los documentos. Nací como Sarah Collins, hija de una madre adolescente llamada Emily Collins en un pequeño pueblo a 3 horas de aquí. Mi adopción había sido privada, gestionada a través de un abogado que ya había fallecido. Pero había más, registros médicos, pruebas de ADN y cartas que me revolvieron el estómago. Mi padre sabía quién era mi padre biológico. Margaret, dije, apenas logrando controlar mi voz. James Turner, era el socio de mi padre. Se puso pálida, pero murió en un accidente automovilístico hace 30 años. Tragué saliva con dificultad, 3 meses después de que me adoptaran. La verdad me golpeó como un puñetazo. Mi padre me adoptó sabiendo que era la hija ilegítima de su socio. Pero, ¿fue realmente un accidente la muerte de Turner? ¿Y si mi padre decidió criarme? ¿Por qué me mantuvo siempre a distancia? Seguí revisando la caja fuerte. Había registros financieros que mostraban pagos regulares a mi madre biológica, hasta hace 5 años. Una nota en la letra de mi padre lo confirmaba. Falleció, cáncer. Levanté la vista hacia Margaret, con la determinación reemplazando mi conmoción. Necesito todo lo que tengamos sobre James Turner. Actas del consejo, contratos, todo. Margaret se dejó caer en una silla. Sara, es complicado. El pasado de la empresa no es limpio. Tu padre nunca quiso que supieras. ¿Qué pasó? Suspiró. James Turner era brillante pero imprudente. Hacía negocios turbios. Cuando tu madre quedó embarazada, él quería hacer pública la verdad y limpiar su nombre. Pero tu padre acababa de asegurar inversores importantes. Si los secretos de Turner salían a la luz, sacudió la cabeza. La empresa no habría sobrevivido. Pensé en el momento exacto, mi adopción, la muerte de Turner y el ascenso repentino de la empresa. ¿Tuvo algo que ver mi padre con el accidente? Margaret titubeó. No lo sé, pero después de la muerte de Turner, tu padre cambió, se obsesionó con el trabajo y se alejó de ti. Creo que, verte le recordaba lo que pasó. La oficina se sentía demasiado pequeña, sofocante con tantos secretos. Recogí los documentos y los metí en mi portafolio. El consejo espera que entregue la empresa mañana, dije, más para mí misma. Creen que no sé nada de negocios. Margaret frunció el ceño. ¿No diriges una galería de arte? Esbocé una pequeña sonrisa amarga. También pasé los últimos 10 años tomando clases de negocios en secreto. Siempre supe que algún día tendría que pelear por mi lugar aquí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. Encontré más archivos en almacenamiento. Llega temprano mañana. Hay algo que necesitas ver. Mañana, el consejo conocería la verdad. Sara Michie no era solo la hija adoptiva de Richard Michie. Era la hija de James Turner. Y estaba harta de que me mantuvieran en la oscuridad. Al amanecer, llegué a Michie Industries. El edificio estaba oscuro.
excepto por las luces de seguridad. Margaret me esperaba en el vestíbulo con una caja de cartón polvorienta. Estos fueron sellados después de la muerte de James Turner, dijo. Nadie los ha visto desde entonces. Dentro de la caja había registros financieros, fotos antiguas y un diario de cuero. El nombre en la portada me hizo contener la respiración. James Turner. Mis manos temblaban mientras lo abría. Él sabía. Pasé las páginas rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Richard ha cambiado. Los inversores han llegado, y luego, la entrada que hizo que la sangre se me helara. No es el mismo hombre con el que fundé esta empresa. Algo se acerca, lo puedo sentir. Si algo me pasa, todo está documentado en la cuenta offshore. Margaret se inclinó. ¿Cuenta offshore? Pasé las páginas hasta encontrar números de cuenta y contraseñas anotados en los márgenes. Turner había guardado registros de todo, negocios turbios, uso de información privilegiada, todo. ¿Se estaba protegiendo o estaba dejando un rastro?, murmuró Margaret. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Thomas Baldwin, el CEO. Reunión del consejo adelantada a las 8 de la mañana. No llegues tarde. Miré la hora, 6:45 de la mañana. Querían tomarme por sorpresa. Necesito que hagas algo por mí, le dije a Margaret, abriendo mi laptop. Use estas credenciales para acceder a la cuenta offshore de Turner. Descarga todo lo que encuentres. Margaret, no le digas a nadie. Ella asintió, tomando el diario. ¿Qué vas a hacer? Sonreí, pensando en los miembros del consejo que siempre me habían subestimado. Voy a darles exactamente lo que esperan. La sala de juntas estaba llena cuando llegué a las 7:55 de la mañana. 12 hombres con trajes caros estaban sentados alrededor de la mesa, mirándome con una sonrisita apenas oculta. Thomas Baldwin estaba en la cabecera de la mesa, el antiguo asiento de mi padre. Sara, dijo, con su voz llena de falsa simpatía, gracias por unirte a nosotros. Sabemos que esto debe ser difícil para ti. Me senté, haciendo el papel que esperaban, la hija afligida, desbordada por la situación. Gracias, Thomas. Aprecio que todos hayan sacado tiempo para esto. Por supuesto, continuó, hemos preparado la documentación necesaria. Dado tu limitado conocimiento sobre la compañía, creemos que lo mejor es que firmes tus derechos de voto al consejo. Aún recibirás todos los beneficios financieros. Por supuesto. Me deslizaron los documentos hacia mí. Mi corazón latía rápido mientras esperaba la señal de Margaret. Justo en el momento adecuado, mi teléfono vibró. Encontré todo. Es peor de lo que pensábamos. Respiré profundamente y miré a Baldwin. Esto es muy detallado, dije, pretendiendo considerar los papeles. Pero antes de firmar algo, tengo una pregunta. Miré a Baldwin a los ojos. ¿Qué sabes sobre James Turner? La sala quedó en silencio. La temperatura pareció bajar. La sonrisa de Baldwin vaciló. James Turner, eso fue antes de mi tiempo, pero era el socio de negocios de tu padre. No, murió en un accidente de auto. Esa es la versión oficial, dije, poniéndome de pie. Caminé hacia la pantalla al frente de la sala y conecté mi computadora portátil. Pero la verdad es mucho más interesante. Aparecieron documentos en la pantalla, registros financieros, correos electrónicos, fotografías. James Turner no solo murió en un accidente, lo mataron. Y todos los que estamos en esta sala y llevamos más de 30 años en la compañía sabemos por qué. Esto es absurdo, exclamó Baldwin. No puedes simplemente lanzar acusaciones sin fundamento. Me volteé hacia él, con la voz calmada. Estas no son acusaciones, son hechos. James Turner era mi padre biológico, y dejó pruebas de todo. Pruebas que mi padre intentó ocultar cuando me adoptó. Los miembros mayores del consejo se habían puesto pálidos. Recordaban, sabían. Turner iba a exponerlo todo. Continué, el uso de información privilegiada, el espionaje corporativo, los sobornos. Mi padre no podía permitir que eso pasara. Así que Turner tuvo un accidente. Me adoptaron. Y todos los de esta sala ayudaron a encubrirlo. Si lo que estás diciendo es cierto, dijo Baldwin con cautela, entonces tu padre estuvo involucrado en actividades criminales. Exponer esto podría destruir la compañía. Sonreí y saqué un documento de mi maletín. Ahí es donde te equivocas. Mis abogados revisaron todo. El plazo de prescripción de los crímenes originales ya ha pasado. La compañía está a salvo. Los únicos en riesgo son las personas que ayudaron a encubrirlo, incluyendo a algunos de ustedes. Puse otra pila de documentos sobre la mesa. Esta es mi propuesta. Yo asumo el cargo de CEO, con efecto inmediato.
Cualquiera que se oponga puede explicarle a la SEC por qué ayudaron a ocultar un asesinato durante 30 años. La sala quedó en silencio. No puedes hacer esto, susurró Baldwin. No sabes nada sobre cómo dirigir una empresa. De hecho, dije, sacando mi documento final, mi título en negocios. Sé bastante. Me he estado preparando para esto toda mi vida, solo que no sabía por qué hasta ahora. Uno por uno, los miembros del consejo intercambiaron miradas. Sabían que estaban atrapados. ¿Todos a favor de nombrar a Sarah Mitchell como CEO?, preguntó Baldwin en voz baja. La votación fue unánime. Mientras los miembros del consejo salían, luciendo atónitos, Margaret apareció en la puerta. «Hay algo más que necesitas ver», dijo en voz baja. «Es sobre tu madre biológica». Sentí que mi corazón daba un vuelco. «¿Qué pasa con ella? No murió de cáncer hace 5 años». Me congelé. «¿Qué?». Margaret me miró a los ojos. «Está viva, y ha estado tratando de contactarte». La dirección que Margaret me dio conducía a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Estuve sentada en mi coche durante casi 1 hora, mirando la modesta casa donde supuestamente vivía mi madre biológica. Según la investigación de Margaret, Emily Collins no había muerto de cáncer. Esa fue otra mentira que mi padre había orquestado. Ella había estado recibiendo pagos regulares de una subsidiaria de Mitchell Industries, dinero para callarla. Pero hace 5 años, empezó a hacer demasiadas preguntas. Preguntas sobre mí. Fue entonces cuando mi padre falsificó los registros de su muerte, para evitar que yo la encontrara. Finalmente, reuní el valor y caminé hasta la puerta principal. Antes de que pudiera tocar, esta se abrió. Una mujer de unos 50 años estaba allí. Tenía mis ojos. «Sara», susurró, cubriéndose la boca. Sabía que vendrías eventualmente. Su nombre era Emily. Sobre una taza de café en su pequeña cocina, me contó todo. Tenía 19 años cuando conoció a James Turner, joven e ingenua, trabajando como recepcionista en Mitchell Industries. Su aventura fue breve pero intensa. Cuando quedé embarazada, dijo, James prometió dejar a su esposa. Quería hacer las cosas bien, pero luego apareció Richard Mitchell, tu padre adoptivo. Apretó con fuerza su taza de café. Me hizo una oferta, darme a mi bebé en adopción, quedarme callada sobre James. A cambio, él se aseguraría de que ambas estuviéramos bien por el resto de nuestras vidas. ¿Sabías lo que le pasó a Turner?, le pregunté suavemente. Asintió, con lágrimas en los ojos. James me llamó la noche antes del accidente. Dijo que tenía pruebas de todo lo que Richard había hecho. Iba a exponerlo todo. Me dijo que quería que fuéramos una familia. Secó sus ojos. A la mañana siguiente, estaba muerto. ¿Por qué nunca trataste de encontrarme antes? Lo intenté, dijo, muchas veces, pero Richard tenía acuerdos legales blindados. Si te contactaba, perdería todo, y lo peor, me amenazó con quitarte todo a ti también. No pude hacer eso. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué cambió hace 5 años? Ella me sonrió tristemente. Te vi en una revista. Era un artículo sobre tu galería de arte. Te parecías tanto a James. Ya no pude quedarme alejada. Empecé a hacer preguntas. Fue entonces cuando Richard me cortó, falsificó mis registros de defunción. Saqué mi teléfono y comencé a revisar los documentos de la cuenta offshore. Era hora de terminar lo que Turner había comenzado. Margaret había encontrado la evidencia que Turner dejó atrás. Papá no pudo destruirla porque no tenía la información de la cuenta. La verdad había estado esperando salir a la luz durante años. Emily extendió su mano sobre la mesa, tocando la mía suavemente. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a tomar el control de Mitchell Industries, dije. El consejo votó esta mañana, pero antes, hay algo que debo hacer. Esa tarde, me encontré en la habitación de hospital de mi padre. Se veía más pequeño que nunca, apoyado sobre almohadas. Encontraste todo, dijo. Sí, me acerqué, sé lo de Turner, lo de mis verdaderos padres, lo que hiciste. Cerró los ojos por un momento. Te di una buena vida, Sara. Todo lo que hice fue por la empresa. No, lo corregí, lo hiciste por ti, nunca por mí. Tienes que entender. Lo entiendo perfectamente, mi voz era firme. Mataste a mi padre, me adoptaste para mantener a mi madre callada, y pasaste 30 años ocultando la verdad. Te amaba, susurró, no era solo un trato para mí, verte crecer, te convertiste en mi hija en todos los sentidos que importan. Pero nunca me confiaste, nunca me dejaste cerca de la empresa. ¿Eso era amor o culpa? No tuvo respuesta. Puse un expediente sobre la mesa junto a él.
Estos son los nuevos estatutos de la empresa. Soy la CEO ahora, con efecto inmediato. Puedes luchar contra esto, pero si lo haces, la verdad sobre Turner saldrá a la luz. La empresa no sobreviviría a ese escándalo. Me miró largo rato. Realmente eres hija de James Turner. Tenía la misma mirada cuando sabía que tenía a alguien acorralado. Soy mi propia persona, dije, poniéndome de pie. No soy la hija de James Turner, ni de Richard Mitchell. Solo soy yo, y he terminado de vivir con tus mentiras. Cuando llegué a la puerta, él me llamó. Sara, lo siento. Me volví por última vez. Cuídate, papá. Las enfermeras tienen mi número por si surge una emergencia. Los siguientes meses estuvieron llenos de cambios. Mudé mi oficina a otro piso. No podía trabajar en el lugar donde tantas mentiras habían sido dichas. Varios miembros del consejo renunciaron, incluyendo a Thomas Baldwin, y los reemplacé con personas en las que confiaba. Emily, mamá, se convirtió en una parte importante de mi vida, llenando los vacíos de mi pasado. Un año después, me paré frente a los empleados de Mitchell Industries, anunciando un nuevo comienzo. El nombre del edificio había cambiado a Turner Mitchell Industries, honrando ambas partes de mi historia. Hace 30 años, esta empresa se construyó sobre secretos y mentiras. Les dije, hoy, empezamos de nuevo, con honestidad, integridad y transparencia. Esa noche, visité la tumba de James Turner por primera vez. Emily vino conmigo, sosteniendo mi mano mientras dejaba flores sobre la piedra envejecida. Él estaría orgulloso de ti, dijo suavemente. Lo espero, respondí, pero más importante, estoy orgullosa de mí misma. De vuelta en mi oficina, miré las luces de la ciudad, pensando en cómo la verdad tiene el poder de destruir y sanar. El cuadro que antes ocultaba la caja fuerte de mi padre ya no estaba. En su lugar había una fotografía de James Turner y Richard Mitchell en el día en que comenzaron la empresa, sonriendo, con los brazos alrededor del otro, sin saber cómo terminaría todo. Al lado, colgué una nueva foto de Emily y yo en mi primera reunión del consejo como CEO. Diferentes generaciones, diferentes historias, pero ahora conectadas por la verdad. Papá seguía en rehabilitación, recuperándose. Hablábamos de vez en cuando. Nuestras conversaciones eran cuidadosas y medidas. Tal vez algún día encontraríamos una manera de seguir adelante. Por ahora, la verdad era tanto un puente como una barrera entre nosotros. Tomé un artículo de revista enmarcado de mi escritorio. El encabezado decía, Sara Mitchell, descubriendo la verdad y transformando un imperio. Sonreí. No tenía ni idea, la verdadera historia no trataba sobre los negocios. Trataba sobre una hija descubriendo quién era realmente, sobre secretos enterrados por fin saliendo a la luz. Y sobre el poder de la verdad para liberarnos.